Yo quisiera tomarme unos minutos para considerar algunas cosas que me parecen muy importantes. Antes de entrar en el texto de hoy, hágame este favor, agarre su Biblia, un segundo. Voy a estar unos minutos. Quisiera dedicar esta introducción, porque lo que quiero decirles es muy serio, de verdad, ¿eh? Es muy serio, es muy profundo. Y yo le pido que mire el capítulo 12 de Romanos. El número 12, ese grande que tiene ahí, mírelo. Mire ese número 12. Y yo quisiera ahora que usted vaya recorriendo el capítulo con su mirada. No hace falta que lea nada, pero recórralo con su mirada. Hasta llegar al capítulo 15, versículo 6. ¿Lo ve? El 6 ahí, chiquitito, el numerito. Bueno, hermanos, todo esto, todo lo que está acá escrito, todo esto es imposible de vivir si alguien no ha nacido de nuevo. Es imposible. Mire que para un cristiano es muy difícil. Pero para alguien que no ha nacido de nuevo, esto es imposible. Y yo necesito decir esto porque nos quedan unos cuantos sermones por delante. Y es muy fácil que nos olvidemos de qué es lo que nos trajo a estos textos, cómo llegamos a estos textos. Vamos a empezar a hablar mucho sobre las obras y sobre la conducta y sobre lo que se debe hacer. Y es muy fácil, es muy factible que nos olvidemos de lo que pasó en los capítulos del 1 al 11 de Romanos. Y yo quisiera recordarle, hermanos, que Pablo no tocó ni un aspecto práctico del Evangelio hasta llegar al capítulo 12. Mire cuánto le dedicó Pablo a la exposición del Evangelio, 11 capítulos. Y estos 3 capítulos de práctica. 11 capítulos le dedicó al Evangelio. Y no habló de ningún aspecto práctico él. Nosotros, los que expusimos, predicamos, tratamos de aplicar los textos a nuestra vida, traer algunas enseñanzas que podemos por implicación traer a nosotros. Pero la realidad es que Pablo no habló de ningún aspecto práctico hasta acá. Y lo que quiero dejar claro con esto es que nadie puede vivir el Evangelio de Cristo si primero no escuchó el Evangelio de Cristo y no creyó el Evangelio de Cristo con todo el corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros podemos llegar a cometer el error de demasiado pronto que una persona es verdaderamente creyente. Lo podemos asumir demasiado pronto. Pablo no lo asumió rápido. Se tomó sus 11 capítulos para explicar minuciosamente el Evangelio. Pero nosotros muchas veces cometemos el error de asumir demasiado pronto que una persona es verdaderamente creyente. Y empezamos a hablarle del deber, de lo que debe hacer. Empezamos a enseñarle lo que debería hacer. Pasamos 5 minutos en el Evangelio y arrancamos con Romanos 12. Y empezamos a impulsar a las personas constantemente a obedecer a Cristo cuando quizá ni siquiera lo aman, ni siquiera creen en Él, cuando quizá ni siquiera se arrepintieron de sus pecados. ¿Qué pasaría, hermanos, si asumimos demasiado pronto que una persona es cristiana? Por supuesto, Dios mira el corazón, Dios sabe perfectamente si se convirtió o no, pero no es lo que ven nuestros ojos. ¿Qué pasaría si yo asumo demasiado rápido que mis hijas son cristianas? O que alguien porque vino 3 meses a la iglesia, o 4 o 6, es cristiano por venir a la iglesia. Y asumimos que es cristiano y le empezamos a enseñar a vivir la vida cristiana
sin que realmente esta persona ame a Cristo? ¿Qué pasaría? Póngase a pensar. Vamos a enseñarle a congregarse regularmente. Vamos a impulsarla a dejar sus vicios. Le vamos a enseñar a vestirse decentemente. Le vamos a enseñar a hablar la jerga cristiana. La vamos a poner a trabajar en un ministerio. Y podríamos incluso terminar nombrándolo pastor, diácono, líder de jóvenes. Pero así y todo, hermanos, por más que haga lo que haga, si esa persona no nació de nuevo, va a terminar en el infierno, porque no es por obras. Y a veces nos enfocamos tanto en las obras, pasamos tan poco en ver si esa persona entendió el Evangelio, lo comprendió, lo recibió, lo creyó. Y pasamos rápido a las obras porque nos parece que el Evangelio es la materia más fácil, la primera, la que todos aprendemos en el jardín. Así que esa persona va a terminar en el infierno. Y vivió toda su vida engañada porque nosotros, la iglesia, le enseñamos a vivir una vida que nunca tuvo y le enseñamos a fabricar dones que nunca tuvo y le enseñamos a imitar frutos que nunca produjo. ¿Y por cuánto tiempo, hermanos, y yo me incluyo en esta pregunta, por cuánto tiempo nosotros hemos creído que Dios nos salva por hacer una oración de fe? ¿Cuántos los hemos creído? ¿A cuántos nosotros, no el Señor, nosotros, vuelvo a repetir, no el Señor, a cuántos nosotros hemos declarado justos a una persona por haber hecho una oración de fe? Ya sos salvo, ya está, ya era esto. ¿A cuántos hemos declarado justos por hacer una oración de fe que nosotros mismos le habíamos presionado a hacer? Y luego de eso, enseguida, sin haber visto ningún fruto, sin haber visto ningún cambio, los empujamos al bautisterio. Y luego los presionamos al ministerio. Tenés que servir, tenés que hacer. Hermanos, debemos ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos, porque las Escrituras enseñan claramente que en primer lugar debemos examinarnos nosotros, a nosotros mismos, a ver si nosotros somos cristianos. No vaya a ser que seamos heraldos, empezando siendo heraldos terminemos perdiendo la carrera y nos quedamos afuera del reino que anunciamos. Yo debería examinarme en primer lugar. 2 Corintios 5:13. Pero también dice la Biblia que debemos examinar la vida de aquellos que profesan amar a Cristo. A ver si realmente producen los frutos de estar en Cristo. Andar en el Espíritu. Producir el mismo carácter que Jesucristo. Atravesar las pruebas, los sufrimientos. Perdonar al hermano. Y hermanos, si amamos a las personas, si realmente las amamos, porque decimos muchas veces que amamos a los perdidos, si los amamos, deberíamos tener cuidado de no estar haciéndoles creer que van al cielo cuando en realidad su destino eterno es el infierno. Por eso siempre el Evangelio debe estar atravesándolo todo, hermanos. Todas nuestras prédicas, todas nuestras canciones, nuestros videos, todo tiene que estar atravesado, empapado y lubricado con el Evangelio, todo. Hay personas que creen que el Evangelio es algo que se aprende al principio y luego uno pasa a conocer verdades más elevadas que el Evangelio. No, mis amados hermanos,
No existe una verdad más elevada para la mente y el corazón que el Evangelio de Jesucristo. Es lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni jamás subió al corazón del hombre. El Evangelio de Jesucristo. No existe nada más elevado que el Evangelio. Nuestra eternidad va a estar dedicada a comprender lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y nosotros lo tenemos como algo que pasó. Pero además de todo esto, además, por otro lado, Dios nos advierte una y otra vez en las Escrituras que habrá falsos hermanos, que habrá falsos profetas, que habrá falsos maestros y que va hasta haber falsos cristos dentro de las filas de la iglesia y que debemos cuidarnos de ellos. Y esa amenaza es real. Pero la Biblia dice sobre estas personas que esta clase de personas van a introducirse encubiertamente entre nosotros, con sutileza, con muchísima astucia. No que la iglesia va a producir esta clase de personas negligentemente, por asumir una salvación que no tienen, ni nunca muestran. No, son personas que vienen con intenciones, son personas que no les importó o que disfrazaron demasiado bien su fe. No que la iglesia irresponsablemente produjo por su negligencia, por apurar las cosas. Por eso termino esta introducción diciendo esto, hermanos. Antes de empezar Romanos 12 con una persona, deberíamos estar totalmente seguros que comprendió Romanos del 1 al 11. Porque el 12 no está desconectado de lo anterior. Antes de empezar a hablar con una persona de lo que debería ser, debería estar seguro si esta persona realmente ha entendido el Evangelio, lo ha creído y ama a Jesucristo. Debería hacer todo mi esfuerzo. Porque nadie, hermanos, nadie que no practica sinceramente y por amor a Cristo la vida de la que Pablo habla en estos capítulos, nadie que no practique esto, nadie es cristiano. No se es cristiano por practicar esto. Pero mucho menos se es cristiano sin practicar esto. Así que es imposible para alguien que no nació de nuevo practicar esto. Y nosotros le decimos que tiene que practicar esto a alguien que no nació de nuevo. Cuando esto es imposible de practicar si alguien no nació de nuevo. Pablo comenzó este capítulo 12 diciendo que por causa de haber recibido de Dios tantas y tan grandes misericordias, los cristianos en consecuencia deben, hermanos, deben, no es una sugerencia, esto es deber. Ve el título que tiene ahí en el capítulo 12, deberes cristianos. Esto no es si querés lo haces. Esto es, lo debes hacer si es que sos realmente un cristiano. Deben vivir los cristianos sus nuevas vidas de una manera digna a la gracia que han recibido. Una vida entregada como ofrenda de gratitud al Señor por la salvación que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa vida debe ser vivida no como a nosotros nos parece, sino que debe estar completamente sujeta a la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios, dice el versículo 1 y 2. Es por esto que a los cristianos se nos ordena en el versículo 2 no conformarnos a este mundo. Y la palabra conformarse en el original significa amoldarse, tomar la forma de un molde.
No os conforméis a este mundo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo Dios nos ha hecho sus hijos, así que nos ha provisto un nuevo molde. Nuestro nuevo molde es su perfecto y amado Hijo Jesucristo. A ese molde nos tenemos que adecuar. ¿Se acuerda Romanos 8:29? A los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes, se amolden a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjense esto, hermanos. Pablo nos dice que no nos conformemos a este mundo, que no nos amoldemos a este mundo, y a partir de esa sentencia, a partir de esa declaración, todo lo que se nos ordena hasta el final del capítulo 14, principios del 15, todo va totalmente a contramano de lo que el mundo hace. Lo que es natural para el mundo es antinatural para el cristiano. Y lo que debería ser natural para el cristiano es totalmente antinatural para el mundo. Fíjese, nos dice que seamos humildes. Versículo 3. Que no debemos creernos más que el otro. Que nadie tenga un concepto más alto de sí del que debe tener. Esto en el mundo no sucede en absoluto. Todos quieren su buen nombre ahí arriba. Los cristianos no. El que quiera ser el mayor será el siervo de todos. Totalmente distinto. Que nos cuidemos mutuamente, dice Pablo, como un solo cuerpo que somos. Que empecemos a pensar como un cuerpo colectivamente, cuando en este mundo todo es egoísmo. Todo es individual, todo es para mí y el resto que muera. Que nos sirvamos, que usemos los dones que Dios nos dio para servirnos unos a otros. En el mundo no es así, todo es para que me sirvan a mí. Que nos amemos sin hipocresía, sin fingir. Que seamos genuinos unos con otros, que nos soportemos unos con otros, versículos 9 y 10. Que seamos diligentes y apasionados en la obra del Señor, con pasión, con un espíritu fervoroso. Versículo 11. En el versículo 12 se nos ordena, estos son todas órdenes, se nos ordena que seamos perseverantes en el sufrimiento, en la tribulación. Cuando este mundo se queja en la tribulación y abandona en la tribulación, nosotros perseveramos, se nos ordena perseverar. Que oremos constantemente, que pensemos en las necesidades de nuestros hermanos, que seamos hospedadores, todo lo contrario a este mundo egoísta. Y pretendemos que alguien que no es cristiano viva de esta manera. Es imposible. Y como si esto fuera poco, vamos a leer capítulo 12, versículo 14 al 21. Como si esto ya no fuera demasiado a contramano del mundo, ahora la orden es esta, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como si no fuera poco ya todo esto de ir a contracorriente del mundo, Pablo nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y hasta ahora, hasta este versículo, todo el énfasis de Pablo era sobre nuestra relación con nuestros hermanos. Sí, somos un cuerpo en Cristo, versículo 4, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Sean hospitalarios y misericordiosos entre ustedes, colaboren, piensen en las necesidades de los santos. Todo era en el contexto de la iglesia. Pero ahora Pablo se está haciendo eco de las enseñanzas de Jesús, donde Jesús trae a la mesa que debemos amar a nuestros enemigos. Y Pablo lo coloca aquí. Ahora sale del contexto de la iglesia para irse al otro extremo. Los enemigos de la iglesia. Los enemigos que enfrentamos en nuestra vida. ¿Y cuál es el deber que tenemos para con ellos? Si es que realmente somos cristianos. Y debemos amarlos. El amor que debemos darle a aquellas personas que son hostiles con nosotros, que nos persiguen, que nos agreden, que nos odian, que nos insultan, que nos tratan injustamente. Y miren lo que dijo Jesús sobre este tema. Acompáñenme. Cada texto que le pida que busque, hermanos, búsquelo. Porque una cosa es que yo lo lea rápido y otra cosa es que usted lo lea con sus propios ojos. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 32. Lucas capítulo 6, versículo 32. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. En cambio, versículo 35, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, Dios, es benigno para con los ingratos y malos. Pablo nos está diciendo en el versículo 14 que debemos bendecir a nuestros enemigos. Y esa palabra en el original significa elogiar, elogiar delante de Dios. Y lo que implica es que debemos invocar la bendición de Dios sobre esas personas. En otras palabras, significa que debemos orar por nuestros enemigos, elevar oraciones en favor de ellos, en favor de estas personas. Como dijo Jesús en Mateo 5:44, oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Pero ¿en qué sentido se nos manda a orar por aquellos que nos hacen daño? ¿Qué clase de oración debemos hacer por estas personas? ¿Cuál es la oración, la bendición que debemos buscar de Dios para nuestros enemigos? Bueno, nuestro Salvador, el Señor Jesús, es el maestro en cuanto a este asunto. Porque cuando Él fue crucificado, dice Lucas 23, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús rogaba al Padre que estos que le habían hecho tanto daño
tanto mal, que estaban ahí burlándose, escupiéndole, golpeándole, clavándole en la cruz, sean perdonados por Dios. El cristiano, hermanos, debe rogar a Dios que Dios abra el corazón de sus enemigos para arrepentimiento, para que les sea abierto el entendimiento del Evangelio y se vuelvan de todo corazón al Señor, y así dejen de ser enemigos de Él, enemigos nuestros, y pasen a ser nuestros hermanos, nuestros amigos. Para que Dios perdone debe haber arrepentimiento. Jesús estaba rogando por el arrepentimiento de estas personas. Cuando mi tocayo, yo tengo un tocayo en la Biblia, Esteban, que creo que lo único que tengo de semejante con él es el nombre. Cuando él estaba siendo apedreado hasta la muerte, alzó la voz con toda su fuerza, dice el texto, y su último aliento fue: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta es la oración. Esta es la clase de bendición que nuestros enemigos deben recibir de nuestra parte. Y Pablo lo repite 2 veces: bendecid, bendecid. Y no solamente bendecir, además nos quita la posibilidad de maldecir. Bendecid y no maldigáis. Y hermanos, ¿cómo vamos a maldecir a nuestros enemigos cuando Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación? Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 18. Segunda de Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Este mensaje: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Debemos estar todo el tiempo intercediendo por la reconciliación de estas personas. ¿Cómo vamos a maldecir a estas personas? Y hermanos, por favor, yo le ruego que no se confunda con esto. Porque de nada sirve decir con los labios lo que se niega con el corazón. Nuestra oración es inválida si nuestro corazón no está alineado con esas palabras. Por un lado le digo a Dios que bendiga a esta persona y le dé arrepentimiento. Lo digo con mi boca, pero con mi corazón deseo que el fuego del cielo caiga sobre esa persona. No puedo rogar a Dios en favor de mis enemigos con mi boca cuando mi corazón desearía la ira de Dios sobre ellos. No debe mi oración de bendición estar mezclada con un deseo de destrucción. Y tal es así, hermanos, que Pablo continúa y dice en el versículo 15 del texto de hoy: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es decir, debemos ser empáticos, o sea, nuestro corazón debe estar involucrado en ese sentimiento de bendecir a nuestros enemigos. Debemos amarlos de verdad. El amor sea sin fingimiento, acaba de decir Pablo. De verdad debemos amarlos. Y de verdad debemos desear esa bendición de Dios en ellos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y yo creo firmemente que Pablo está continuando este tema. Hay algunos comentaristas que dicen que Pablo está hablando de cosas distintas. No, hermanos.
¿Sabe por qué? Porque es una obviedad que vamos a gozarnos en los éxitos de nuestros seres amados. ¿Quién no se goza en que a un hermano le vaya bien? O a un padre, o a un hijo. Por supuesto que vamos a gozarnos con esa clase de personas cuando están en el pleno gozo. Eso no es ningún desafío para nosotros. Por supuesto que vamos a llorar con nuestros seres amados cuando están pasando problemas. Es obvio, no necesitamos un mandamiento para esto. Lo que es realmente difícil es gozarnos cuando nuestros enemigos están prosperando. Y llorar con ellos cuando ellos están sufriendo. Porque toda nuestra naturaleza nos dice, vamos, al fin está sufriendo, al fin está recibiendo lo que merece. Nos gozaríamos en su quebranto y nos deprimiríamos en su prosperidad. Y Dios nos dice, no, gócense en su gozo y lloren en su llanto. Pongan el corazón ahí. Y puede ver, hermanos, la gigantesca diferencia que hay entre el patrón de vida del mundo y el patrón de vida que Dios le exige a sus hijos. ¿Cómo va a vivir esto un inconverso? Un incrédulo, ¿cómo puede vivir este estándar de vida? El mundo nos diría, gócense cuando sus enemigos lloran y lloren cuando sus enemigos se regocijan. Pero como nosotros no nos conformamos a este mundo, hacemos caso a Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Y Pablo continúa diciendo, unánimes entre vosotros. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y hay un sentido muy claro en las palabras de Pablo aquí. Porque si estuviésemos distraídos, diríamos que Pablo está hablando de cosas distintas acá. Y no, porque él ya habló de la unidad. Somos un cuerpo, dijo. Somos miembros todos los unos de los otros. Y también Pablo dijo que tenemos que ser humildes. Y acá lo vuelve a repetir, que seamos humildes, que nos asociemos con los humildes, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nos acababa de decir que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. 2 veces lo mismo. No, hay una intención de Pablo en estas órdenes. ¿Y cuál es esa intención? Pablo sigue teniendo en miras alcanzar a los enemigos para humillarlos a los pies de Cristo. Tiene en miras que los cristianos sean el agente por el cual los enemigos de Dios vengan en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Pablo les dice, debemos estar unánimes. Y esa expresión significa una sola alma, un solo corazón, un mismo sentir. Y también significa ser imparciales. Es decir, somos todos uno. No importa si sos rico, si sos pobre, si sos humilde, nos asociamos con los humildes. Somos uno con los humildes. Somos una unidad. Que la unión sea total entre los creyentes, está diciendo Pablo. ¿Y qué tiene en miras Pablo con este mandamiento? Que los del mundo vean y crean en Jesucristo. Cuando Jesús oraba al Padre, Él les dijo, Padre, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué tragedia, hermanos, qué tristeza es cuando el mundo mira hacia adentro de la iglesia y se encuentra con las mismas realidades que se encuentran en el mundo. Hipocresía, murmuración, preferencias,
favoritismos, orgullos, soberbias, divisiones, contiendas, peleas. Al final estos son iguales que nosotros, esto es la misma porquería. No tienen nada para darnos, no tienen nada que enseñarnos. Pero cuando el mundo mira a la iglesia y ve humildad, ve amor, ve unidad, ve sinceridad en esa relación, eso humilla al mundo para que reconozca su pecado, para que mire hacia Jesucristo. Pablo dice en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, cuando alguien nos hace un daño o nos perjudica, eso no nos justifica a nosotros para que devolvamos el daño. ¿Cuántas veces escuchamos como excusa aún a personas que se dicen cristianas decir, yo le hice tal cosa porque él o ella me hizo tal otra? No paguéis a nadie mal por mal. No es posible justificar el pecado con otro pecado. Claro, como tal persona me hizo eso, ahora yo no lo voy a perdonar. Entonces, tapo con un pecado su pecado y justifico mi pecado con el pecado del otro. Él me ofendió, yo no lo perdono. La balanza se equilibra. ¡Qué error! Y no es el único loco, Pablo, el que dice esto. En 1 de Pedro 3:9 leemos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, dice Pedro. Procurad lo bueno delante de los hombres. Fíjese cómo Pablo tiene en mira ganar al enemigo. Ganarlo para Cristo, ganarlo para que pueda rendirse ante los pies de Jesús. Procurad lo bueno, no le paguen mal por mal. Reciban el mal y paguen con bien. Recíbanlo, el mal. Pero ustedes procuren lo bueno delante de los hombres. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es tener buen testimonio. Pablo nos está exhortando y amonestando a que nuestros enemigos sean ganados por nuestra tan elevada conducta. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una y otra vez en los evangelios nos encontramos cómo aquellos enemigos de Jesucristo buscaban las 1001 formas de acusarlos de algo y no lograban hacerlo por causa de la conducta intachable de nuestro Señor. Su conducta no hacía otra cosa que acusarlos a ellos. Ellos no lo podían acusar a Jesús, pero su conducta los acusaba a ellos. Y así se rendían, y así tiraban las piedras en el suelo, y así se quedaban mudos para reconocer que Él es el Señor. Pablo sigue exponiendo, dice, si es posible, versículo 18, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y esto es clarísimo. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque estos, y solo estos, serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, hermanos, si hay un atributo que hace grande al cristianismo, si hay algo que debe caracterizarnos e identificarnos como discípulos de Jesucristo, es el ser pacificadores. Somos hijos del Dios de paz, 1 de Tesalonicenses 5. Somos discípulos del príncipe de paz, Isaías 9. Anunciamos el evangelio de la paz, Efesios 6:15.
y mora en nuestro corazón el Espíritu Santo que produce la paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos procurar tener relaciones pacíficas con todos los hombres para atraerlos a Jesucristo. Debemos procurar la paz con nuestros enemigos por todos los medios posibles y buscarla constantemente. Pero aún esta demanda tiene sus reservas, hermanos. Fíjese lo que dice Pablo. Si es posible, hay un condicional ahí. Sí, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, dice Pablo. Es decir, que existen algunas excepciones por las cuales no estamos obligados a mantener la paz. Hermanos, existen escenarios donde la paz se torna imposible. Y los cristianos no podemos ni debemos faltar a nuestras responsabilidades por mantener la paz con los hombres, no. Y les doy dos ejemplos de los montón que podría darles. Hechos 5:27. Dice, cuando los trajeron a Pedro y a Juan, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre de Jesús? Y ahora ustedes llenaron a Jerusalén de su doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también tenemos un ejemplo clarísimo en Daniel. Estos tres amigos, Sadrac, Mesac, Abed-nego. En el capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor había levantado una imagen para que le adoren y ellos no se inclinaron. Y dijeron esto en el versículo 17, mire, estos adolescentes, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que debemos procurar la paz con todos nuestros enemigos. Pero no es posible sacrificar la justicia por la paz, ni la santidad por la paz, ni la verdad por estar en paz con los hombres. Hermanos, si alguno de nosotros o un ángel del cielo viene con otro evangelio diferente, sea maldito. No hay paz. No podemos comprometer la verdad en pro de la paz, ni comprometer la justicia en pro de la paz, ni comprometer nuestra santidad en pro de la paz. Pero en cuanto dependa de nosotros, y si es posible, debemos estar en paz con todos los hombres. Y hoy en día escuchamos muchas veces, no digas eso, se va a ofender. No les digas la verdad, mira que es medio dura, se va a ofender. No hables de pecado, la gente se va a enojar. No podemos sacrificar esas cosas por la paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Pablo continúa en el versículo 19 diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, los cristianos no hacen justicia por mano propia. Nosotros no somos quienes para ocupar el lugar de Dios. Porque aquellos que quieren derramar juicio sobre otros están corriendo a Dios del lugar que solamente le corresponde a Él. Jesús dijo, hay algunos que buscan mi gloria. ¿Y qué hacen? Juzgan. No podemos ocupar el lugar del Señor. Él es el juez. Dejen lugar a la ira de Dios, dice Pablo. En otras palabras, dejen que Dios se haga cargo de esa injusticia si es que estamos padeciendo injustamente. Dejen lugar a la ira de Dios. Aquellos que se vengan por sí mismos, hermanos,
Le están diciendo a Dios, mi justicia es mejor que la tuya. Es más rápida, es más efectiva, es más segura, es más justa. Y hermanos, hay algo más que deberíamos considerar sobre este asunto de no vengarnos. Y deberíamos preguntarnos si alguien nos está dañando, si alguien nos está haciendo algo. Deberíamos, en vez de pensar en nuestra venganza, deberíamos estar pensando, ¿por qué Dios no nos está defendiendo? ¿Será que Él lo está permitiendo? ¿Será que estamos padeciendo justamente? ¿Será que Dios nos está disciplinando? Porque si justamente padecemos, si padecemos justamente, ¿de qué nos vamos a vengar? No tenemos derecho, padecemos justamente. Es lo que corresponde. Pero si injustamente padecemos, ¿para qué nos vamos a vengar? Si nos vengamos, perdemos nuestro galardón. Si no nos vengamos y padecemos injustamente, nuestro galardón se hace más grande en los cielos, dice el Señor. Por favor, busque Primera de Pedro conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 20. Preste atención. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así obraba nuestro Señor. Él daba la otra mejilla, como decía mi hermano Raúl. Él encomendaba a Dios su causa. Y eso lo hizo como ejemplo para nosotros. Porque Dios quiere que padezcamos con Cristo. Es su voluntad. Versículo 20. Así que, entonces, no os venguéis, primero dijo. Entonces, al contrario de vengarse, todo lo contrario a vengarnos. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, haciendo todo lo que acabamos de ver, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí es donde el verdadero cristianismo brilla. Porque ahora la ecuación ha sido totalmente invertida. No se trata solamente de evitar el mal a nuestros enemigos. No se trata, no paguéis, no os venguéis, no hagas. No, ahora se trata de hacerles bien. Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero sentido del cristianismo genuino. Todos conocemos la regla de oro, ¿no? Todos conocemos la regla de oro. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Todos aprendimos esa regla en el jardín, pero esa es la falsa regla de oro. Esa es la regla de hojalata. Porque la verdadera regla de oro de Jesús en Mateo 7:12 es esta: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. A nosotros nos enseñaron no hagas esto, no hagas lo otro, no le hagas a los demás. Jesús te dice hacé a los demás lo que te gustaría que te hagan. La verdadera regla de oro del cristianismo
no es abstenernos de hacer el mal, es dedicarnos a hacer el bien. Y esto incluye a nuestros enemigos, a los que nos dañan, a los que lastiman nuestros sentimientos, a los que nos persiguen y traen miseria y dolor a nuestro corazón. Y la verdadera fe siempre triunfa sobre la maldad, hermanos. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice Primera de Juan, nuestra fe. Cuando todos aquellos que están fuera del reino de Dios y nos perjudican y nos maltratan y ven nuestra respuesta de hacerles bien, de bendecirlos, de tratarlos con bondad, de procurar la paz con ellos, de rogarles, de darles siempre la otra mejilla, cuando ven eso en nosotros, estamos agregando un enorme e hirviente peso a la conciencia de estas personas. Mirá, yo le hago cualquier cosa y este no me hace nada. Mirá, le dije de todo y no me contestó. Al contrario, dijo que va a orar por mí. Y todo eso, todo ese padecimiento, todo eso, ese sufrimiento, con el único fin de que esas personas sean atraídas a Cristo para arrepentimiento, para perdón de sus pecados. No seas vencido de lo malo. Si fuiste vencido de lo malo, es porque te vengaste, es porque contestaste, es porque pegaste, es porque devolviste mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hace unos años atrás, en nuestro grupo de jóvenes había surgido esta pregunta: ¿ama Dios a los impíos? ¿Dios ama a los impíos? Y la respuesta es que sí. Dios ama a los impíos, porque Dios ama aún a sus enemigos. Y yo sé que Dios ama a sus enemigos porque yo fui uno de ellos. Y aquí estoy, anunciando sus virtudes. Dios ama al impío, Él ama a todos sus enemigos. Pero dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está enojado, airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, Él afilará su espada. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Él quiere la vida de sus enemigos. Él no quiere la muerte de ellos. Pero Él no va a pasar por alto su justicia por mantener la paz. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 1, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, mis amados hermanos, si Dios nos ha amado a nosotros, sus enemigos, de manera incondicional, no tomándonos en cuenta lo mucho que lo ofendimos, ¿cómo entonces nosotros no vamos a amar de la misma manera a aquellos que nos perjudican, que nos ofenden y nos dañan? Dios te amó y vos eras un enemigo y una enemiga de Dios. Lo que Dios debería haber hecho es pasarte por arriba con su ira. Pero Él te amó. Él te amó de tal manera que dio a su Hijo para que pague el precio, para perdonarte, para limpiarte. ¿Cómo es que ahora vos te das el lujo de odiar
a tus enemigos, cuando Dios te amó a vos? ¿Cómo es que la misma gracia que nosotros disfrutamos no la derramamos sobre aquellos que nos ofenden? Dios nos ha dado a conocer el amor verdadero en Cristo y ha derramado ese amor en cada uno de sus hijos para que sus hijos amen a sus enemigos con ese mismo amor incondicional con el que nosotros hemos sido amados por Dios. En pocas palabras, porque Dios siempre resume todo perfectamente, de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Recibimos lo que no merecíamos. Demos a los demás lo que no merecen. Pero esta es la voluntad del Señor. ¿Y quién va a vivir esto, hermano? ¿Quién puede vivir esto? Solo aquel que ha nacido de nuevo, solo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo y le ha entregado su vida para no volver atrás.